Buenas tardes, licenciada Valeria Espín. El día de hoy le vamos a presentar un caso de endometriosis cervical. Nuestro grupo está conformado por Karen Carrasco, Alejandra Ibarra, Juliet Vega, que somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, de la carrera de enfermería. Estamos en primero B. Siguiente. Ya. A nuestra consulta refiere una paciente femenina de 32 años de edad, con una historia clínica de dígitos 1132, de tez de color blanca y una historia ginecológica de que refiere desde los 14 años con su primera relación sexual. A los 16 refiere con 7 parejas sexuales. Acude a una consulta por un dolor excesivo en el vientre bajo y un sangramiento poscoito. Esto tiene antecedentes obstétricos de 10 gestaciones con un parto anterior autocico y 9 abortos provocados. Siguiente. Listo. Ahora tenemos la impresión diagnóstica. Se trata de una paciente de 38 años que acude a nuestro servicio refiriendo a un sangrado postcoital, dolor en el vientre bajo y prurito ocasional. Nosotros se realiza una como evaluación y se presume que padece endometriosis cervical, dado que todos estos síntomas con los que llega nuestra paciente coinciden con esta enfermedad, lo que más tarde sería confirmado con los exámenes físicos realizados a la paciente. Siguiente, por favor. Ya, introducción. La endometriosis es histológica y consiste en identificar el crecimiento y evolución de glándulas y estroma endometrial fuera de su sitio habitual. Suele acompañarse de hemorragia, inflamación y fibrosis dependientes del grado de actividad. Tiene 3 modalidades anatomopatológicas extrauterinas: peritoneal, ovárica y profunda. Al realizar el examen físico, se constata un cuello uterino enrojecido, con algunas áreas que sangran espontáneamente, por lo que se decide realizar un examen colposcópico. Este examen sirve para detectar cáncer de cuello uterino. Esta prueba nos permite ver de cerca el cuello uterino, que es la entrada al útero, pero en este examen no se observaron anomalías vasculares importantes. También al aplicar solución de Lugol para realizar el test de Schiller, en esta prueba se aplica yodo al cuello uterino. El yodo colorea las células sanas de color marrón y las células anormales permanecen sin color, y por lo general su aspecto es blanco o amarillo. Se logra observar una reacción negativa al yodo, siendo esta colposcopía por las características descritas incitante a una lesión de alto grado, para lo cual se debe realizar una biopsia para constatar posible diagnóstico colposcópico. La biopsia es un procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción de una muestra total o parcial de tejido para ser examinada. El resultado de la biopsia de cuello uterino describe macroscópicamente 3 fragmentos de tejido de 1 milímetro y microscópicamente una displasia leve del epitelio cervical y una endocervicitis crónica, donde el informe anatomopatológico nos da como resultado una endometriosis cervical. Morfofisiología. El útero es un órgano hueco, se denomina matriz, es muy muscular y se encuentra en la cavidad pélvica posterior y superior a la vejiga urinaria. Se sitúa anterior al recto. Este tiene 3 partes importantes, como son el fondo. El fondo es una región muscular gruesa situada arriba de las trompas de falopio. El cuerpo. El cuerpo es la porción principal del útero unida al cuello uterino por un istmo.
El cuello es la parte más estrecha del útero que se abre hacia la vagina. Además de tener tres aspectos importantes, el útero también presenta tres capas importantes que son el perímetro que está localizado aquí, que es la membrana serosa que envuelve el útero. Es la capa externa, sostiene el útero situado dentro de la pelvis. También se llama peritoneo parietal. El miometrio es la capa media y consistente de músculo liso. Durante el embarazo y el parto se requiere que el útero se estire. Esta capa lo hace posible. El músculo se contrae durante el trabajo de parto y después del nacimiento, esta capa muscular se contrae con fuerza para expulsar la placenta. Las contracciones también ayudan a controlar una posible hemorragia después del parto. Endometrio, que está localizado aquí. El endometrio es la membrana mucosa que reviste el interior del útero. Cambia durante el ciclo menstrual y se engrosa y vasculariza de manera abundante para la preparación del embarazo. Pero si esto no sucede, la parte del endometrio se desprende y resultando el sangrado menstrual. Ya, como siguiente punto tenemos los signos y los síntomas del paciente que presentó al momento de ser evaluada. Entre ellos se considera la dismenorrea, que es un dolor o una afección menstrual que se caracteriza por calambres menstruales severos y muy frecuentes. Son dolores relacionados con la menstruación. Esto se da en la parte baja del estómago, por lo cual es un síntoma con el que llegó la paciente. La dispareunia, que es considerada que se presenta poco después de haber establecido los periodos regulares y también se genera en la aparición más tardía después de haber tenido relaciones sexuales. Este síntoma fue presentado por la paciente. La disuria es considerado el dolor al orinar, es una molestia o ardor, por lo general se presenta en los conductos en el que se expulsa la orina de la vejiga, en este caso la uretra o el área alrededor de los genitales como el perineo. Las alteraciones menstruales son muy frecuentes. Esto se produce o se engloba a una serie de trastornos que se relacionan con el ciclo menstrual, ya sea alteraciones de la cantidad de sangrado por defecto de la amenorrea, como se dijo, o por exceso del sangrado menstrual abundante, o por el dolor en los días de la menstruación, considerado como dismenorrea. La infertilidad es uno de los procesos a largo plazo que se va a presentar en la paciente. Esto se debe por sus abortos que tuvo provocados, ya que si fuesen sido espontáneos se considera de falta de riesgo. En sí, la infertilidad se produce cuando se fecunda el óvulo, pero no se puede desarrollar el embarazo. Gracias. Siguiente. Ya. Ahora tenemos los cuidados como unidad de enfermería. Como sabemos, la atención que prestamos se debe centrar en el paciente, en sus necesidades y claramente respetando e incluyendo sus preferencias y valores. También la paciente debe estar involucrada en lo que es su cuidado para que ella pueda realizarlos de ella misma y esto también conlleva beneficios clínicos. Como cuidados de enfermería tenemos la estimulación de la integración familiar, la enseñanza prequirúrgica, si este es el caso, el tratamiento y el proceso de la enfermedad, la disminución de la ansiedad, el cambio de posición del paciente, la ayuda al autocuidado y fomentar también el ejercicio. También debemos darle un asesoramiento sexual adecuado, administrar analgésicos y controlar el dolor. También debemos controlar las infecciones que pueden aquejar al paciente. También debemos tomar muy en cuenta lo que es la eliminación y el sueño y el descanso del paciente, ya que esto puede afectar mucho en lo que es su patología. Muchas gracias. Con esto se termina la presentación de nuestro caso y le agradecemos por prestarnos atención. Muchas gracias.